La Guardia Costera estaba realizando un sobrevuelo de rutina, kilómetros y kilómetros de un profundo océano azul. De pronto, vieron a la distancia una bandera improvisada en una isla desierta entre Cayo Hueso y Cuba. Descendieron desde unos 150 metros de altura para ver qué sucedía. 2 hombres y una mujer estaban agitando los brazos en señal de auxilio. Era evidente que necesitaban ayuda inmediata. Como la tripulación no podía aterrizar debido al mal clima, dejaron caer algo de comida, agua y una radio para averiguar qué hacían esas personas allí. Se enteraron de que los náufragos llevaban 33 días en las Bahamas. Una tormenta fuerte había volteado su embarcación y lo único que pudieron hacer fue nadar hasta la isla más cercana. También le dijeron a la tripulación que la mujer necesitaba ayuda lo antes posible. Al día siguiente, el equipo de rescate llegó en un helicóptero y llevó a los náufragos a un hospital de Cayo Hueso, lo que probablemente les salvó la vida. Todos los participantes de la operación de rescate se sorprendieron al ver lo bien que los náufragos habían lidiado con la situación, así como por la coherencia de su discurso. Solo piénsalo, 5 semanas en una isla sin comida ni agua potable. ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, fueron lo suficientemente listos como para hidratarse con cocos y alimentarse con caracoles. También hicieron un gran trabajo construyendo la bandera para que algún rescatista la viera. Esa es una de las claves para sobrevivir si alguna vez te encuentras en una situación similar. Quema madera húmeda o mojada para producir algo de humo. Forma un triángulo con bengalas. Amontona rocas grandes que deletreen SOS o Help. Estas son señales de auxilio reconocidas internacionalmente. Si por alguna razón decides cambiar de lugar, deja una flecha hecha con rocas que señale la dirección que tomaste. Para asegurarte de que los rescatistas no solo te vean, sino que además puedan oírte, crea un silbato con una bellota. Sujeta la cúpula de una bellota con ambas manos entre los dedos pulgar e índice. Haz un triángulo con los pulgares cerca de la parte superior de la bellota. Colócala cerca de la boca y sopla un poco a través de ese triángulo en la tapa. Tal vez debas practicar un par de veces hasta que salga un sonido fuerte. ¡Auch! Eso fue demasiado fuerte. Si estás perdido, recuerda la regla de 3 para mantener la calma y hacer las cosas bien y en el orden correcto. Puedes sobrevivir 3 minutos sin aire, 3 horas bajo temperaturas extremas, 3 días sin agua y 3 semanas sin comida. Así que primero construye un refugio, luego consigue agua y solo entonces ocúpate de la comida. Si tienes más suerte que los náufragos de las Bahamas y cuentas con algunos cerillos, asegúrate de que no se humedezcan. Cúbrelos con una fina capa de esmalte de uñas transparente y déjalos secar bien. Para encenderlos, pega un trozo de papel de lija a la tapa de una caja de plástico y mete los cerillos dentro. Empacando para una excursión, la ropa de algodón no te ayudará a mantenerte caliente en la intemperie. Si está mojada por el sudor o la lluvia, tardará una eternidad en secarse. Y el cuerpo pierde calor 25 veces más rápido cuando tu ropa está mojada. Si no quieres congelarte, elige poliéster, nylon o lana. Y lleva contigo algunas toallas de microfibra que se secan en 1 hora. ¿Qué es ese zumbido? Antes de huir desprevenido, deberías saber que las abejas son una buena señal. Normalmente no se alejan más de 6 u 8 kilómetros de una fuente de agua. Pero parece bastante sucia, ¿no? Puedes usar tu playera o un pañuelo como filtro de agua. Pon uno de los extremos de la playera en un recipiente lleno de agua sucia y por encima de un recipiente vacío para el agua limpia. El otro extremo irá ahí dentro. El agua llegará limpia a medida que baje. Asegúrate de hervir el agua filtrada antes de beberla. ¿Te quedaste sin agua? Los árboles son la mejor solución. Puedes usar el agua que liberan a la atmósfera. Busca un árbol verde y grueso con muchas ramas. Cerca del amanecer, ata una bolsa de plástico en la rama con más hojas. Asegúrate de cubrirlas por completo. Coloca una pequeña piedra dentro de la bolsa para hacerla más pesada. Durante el día, el agua de las hojas se condensará en la bolsa. De esta manera obtendrás agua tan pura que ni siquiera tendrás que filtrarla. Y si ves un halo alrededor del sol, significa que habrá presión baja, lo que seguramente traerá algo de lluvia o nieve en las próximas 24 a 36 horas. Si el halo no está cerrado, incluso podrás predecir de dónde vendrá la tormenta, de la parte incompleta. Parece que se avecina una tormenta. Para mantenerte seco y abrigado, puedes cubrirte con una bolsa impermeable de basura.
Solo tienes que hacer un agujero para la cara y ponértela. También puedes usar 2 bolsas para mantener los pies secos. Si oyes un trueno, cuenta los segundos que pasen entre él y el relámpago. Si son menos de 30, busca algún sitio donde esconderte. La tormenta está demasiado cerca. Si no encuentras refugio, al menos asegúrate de mantenerte alejado de los árboles altos y separados del resto. Si estás con un grupo de personas, sepárense para minimizar el riesgo de que todos reciban una descarga. También puedes construir un refugio en forma de A con una bolsa de basura. Busca algunos palos para la estructura central. Abre la bolsa y cubre la columna central. Y usa 4 piedras para asegurar las esquinas al suelo. Tengas o no una bolsa de basura, nunca construyas un refugio sobre un suelo húmedo o en la cima de las colinas. El viento puede ser muy fuerte por las noches y no habrá árboles que protejan tu refugio para evitar que salga volando. Una vez que hayas terminado, será hora de hacer una buena cama. Usa hojas secas o hierba. Ponlas debajo de la ropa o de las mantas para conseguir una capa extra de aislamiento. Este consejo sirve tanto para el invierno como para el verano. Siempre corres el riesgo de perder más calor corporal del que puedes producir. ¿No tienes una cuerda? Puedes hacer una tú mismo con plantas. Busca algunas hierbas largas, mejor aún si están secas, y entretéjelas formando una trenza o una cuerda. También puedes usar la corteza de los árboles o las ramas que encuentres en el suelo. Antes de aventurarte a algún sitio donde haya muchos arbustos y matorrales, asegúrate de que tus agujetas no se enganchen en las ramas. Pega los extremos sueltos con cinta adhesiva a la parte superior del tobillo. Así evitarás caerte, o al menos no será por culpa de las agujetas enganchadas. Mientras estés preparándote para tu viaje, intenta aprender al menos un nudo básico. Créeme, puede salvarte la vida. El haz de guía te resultará útil si necesitas hacer un nudo para asegurar algo con una cuerda. Cuanto más tires, más se ajustará. Coloca la cuerda sobre tu mano y forma un pequeño bucle. Tira del extremo libre hacia arriba y pásalo por el ojo desde la parte inferior. ¿Parece muy complicado? Piénsalo así. El conejo sale del agujero, rodea el árbol y vuelve a bajar por el agujero. En otras palabras, debes pasar un extremo alrededor del otro y volver a pasarlo hacia abajo a través del bucle. Ahora ajústalo y tu nudo estará listo. Si quieres conservar tu comida por más tiempo, ponla en una bolsa de plástico o de tela fina y ciérrala con una banda elástica, una cinta para el cabello o un cordón elástico. Después, cava un agujero en tierra suelta. Asegúrate de que sea lo suficientemente profundo como para poder enterrar la comida. Cubre la bolsa con una toalla para que los animales no la encuentren. Tapa el agujero con tierra y luego cúbrelo con musgo, paja u hojas para alisarlo. Puedes usar algo de hielo o nieve para mantener la comida refrigerada. Y asegúrate de marcar el escondite de alguna manera para poder encontrarlo más tarde. Recuerda que tienes 2 o 3 días antes de que la comida se eche a perder. El agua helada aprieta tu pecho y no puedes tomar un buen respiro. Escuchas a la gente gritando. Es tarde en la noche y el interminable mar se mezcla con el negro cielo estrellado. Tienes miedo y frío. El barco de que estabas a bordo se hunde en las profundidades del océano. La gente que ha estado en un naufragio a menudo sigue teniendo miedo al agua por el resto de sus vidas, pero la mujer cuya historia escucharás no sobrevivió a 1, ni siquiera 2, sino a 3 desastres navales y continuó trabajando en cruceros como camarera. Conoce a Violet Jessop, la señorita inhundible. Su infancia se puede describir en una palabra: corta. Tuvo que crecer rápidamente para cuidar de sus hermanos. Violet era la mayor de 9 hijos. La vida se hizo aún más difícil cuando se puso muy enferma. Los médicos estaban seguros de que no sobreviviría, pero lo hizo. A temprana edad se mudó a Inglaterra con su madre, cuidó de sus hermanas y asistió a un colegio de monjas. Su madre trabajaba como camarera en el mar y cuando cayó enferma, la joven Violet siguió sus pasos. Pero debido a su juventud y belleza, nadie quiso contratarla. Pensaban que distraería a los pasajeros y a la tripulación. Sin embargo, Violet no se rindió y fue a una de las entrevistas con su peor ropa y con el cabello desaliñado. Quería demostrar que estaba lista para trabajar duro en el barco y así era, la chica fue contratada. Los primeros 2 años pasaron tranquilamente, pero luego, dependiendo de cómo lo veas, una serie de eventos desafortunados o afortunados comenzó. En 1910, Violet comenzó un trabajo en el transatlántico más lujoso de la época, el Royal Mail Ship Olympic.
El barco navegó el Atlántico de Inglaterra a Estados Unidos. Los ingenieros no se centraron en la velocidad del barco, sino en su comodidad. Violet trabajó en él y se le pagaron solo 2 libras al mes, lo equivalente a 200 libras hoy en día. El duro trabajo en la cubierta del barco de la mañana a la noche no asustaba a Violet. Le encantaba el trabajo. Le gustaba hablar con la gente y disfrutaba de las hermosas vistas del Atlántico. Así que el 20 de septiembre de 1911, Violet trabajaba en la cubierta como de costumbre. El mar estaba tranquilo y el clima era excelente. Nada pintaba mal. El barco navegó a través del estrecho de Solent, que separa la isla de Wight de la tierra firme británica. En ese momento, el crucero militar británico Hawke apareció. Debió pasar al lado de Olympic, pero algo salió mal. Los barcos se enfrentaron directamente entre sí. El capitán de Olympic trató de maniobrar para evitar una colisión, pero falló. La proa de Hawke estaba diseñada específicamente para chocar con otros barcos, y en esa ocasión embistió al Olympic. ¡Pum! El transatlántico se estremeció y la gente gritó de miedo y pánico. El barco tenía un enorme agujero a estribor. Violet se cayó por la fuerza del golpe. Parecía que una de las mayores embarcaciones de su época se iba a hundir, pero por suerte no fue así. Ambos barcos se mantuvieron a flote y nadie salió herido. Esta vez la fortuna estaba del lado de Violet. El accidente del barco no asustó a la joven. No lo pensó 2 veces y continuó trabajando como camarera. En abril de 1912 aceptó un trabajo en el mejor insumergible barco de la época, donde se suponía que debía servir a los VIP. Al principio no quería trabajar en ese barco, pero sus amigos la convencieron y entonces abordó el Titanic el 10 de abril de 1912 y dejó el puerto de Southampton, para bien o para mal. Los primeros días de trabajo fueron pacíficos, pero al 4.º día de viaje ocurrió uno de los desastres más notorios en el mundo. Violet estaba descansando en su camarote, se encontraba casi dormida cuando sintió la sacudida. En ese momento fue llamada a la cubierta superior. Cuando el Titanic golpeó el iceberg, casi nadie entró en pánico. Nadie creía que el barco insumergible pudiera realmente hundirse. En el momento en que la bodega del barco se llenó de agua, todo el mundo estaba tranquilo en las cubiertas superiores. Violet, junto con otros camareros, estuvo presente durante la evacuación a los botes salvavidas. Las mujeres y los niños fueron desalojados primero. Luego, uno de los oficiales del barco ordenó a Violet que subiera a un bote para mostrar a las otras mujeres que era perfectamente seguro. Cuando lo hizo, otros la siguieron, y alguien de repente le puso un bebé envuelto en sus manos. Sin pensarlo 2 veces, Violet abrazó al pequeño a su pecho para mantenerlo caliente mientras el Titanic se hundía. No lo soltó hasta que su bote salvavidas fue recogido por el Carpathia, un barco que fue al rescate. Ya a bordo de la nave, una mujer corrió hacia ella, no dijo una palabra y arrebató el bebé de las manos de Violet. Ella pensó que la mujer era la madre del menor, así que no intentó recuperarlo. Estaba demasiado congelada y entumecida para pensar lo extraño que era que esa no le dijera gracias a la salvadora del pequeño. Muchos años después, Violet recordaría a este bebé en circunstancias inusuales. Luego de sobrevivir con éxito a uno de los naufragios más terribles de la historia, Violet continuó trabajando en el mar contra viento y marea. En 1916, aceptó un trabajo como enfermera en el barco Hospital Britannic, nave hermana tanto del Olympic como del Titanic, que viajaban por el mar Egeo. El 21 de noviembre, el barco tomó una ruta que ya había navegado varias veces, pero ese día en particular no tuvo suerte. El Britannic chocó contra una mina submarina. Violet se las arregló para sobrevivir al 3er naufragio en su vida. Sin embargo, ese rescate no fue tan fácil como los 2 anteriores. Luego de la explosión, el enorme Britannic comenzó a hundirse rápidamente. Le llevó menos de 1 hora al barco sumergirse por completo. Violet no tuvo tiempo de abordar un bote salvavidas, así que saltó por la borda al agua fría. Ahí nadó hasta la barca más cercana y se subió, pero el rescate se convirtió en un nuevo peligro. Las hélices del barco seguían funcionando, giraban en el agua atrayendo al bote hacia estas.
Violet saltó de la barca justo a tiempo para escapar de los propulsores. Pero su calvario estaba lejos de haber terminado. Ya en el agua, fue arrastrada bajo la quilla del barco y se golpeó la cabeza. Lo único que la salvó de perder el conocimiento y probablemente la vida fue su grueso cabello. Al final, Violet se alejó del motor y fue recogida por otro bote. Durante los siguientes años, Violet estuvo plagada de dolores de cabeza. Cuando finalmente fue al médico, ese le dijo que había tenido una suerte increíble. Como resultado del incidente en el Britannic, tenía una fractura en el cráneo. Los 3 desastres a los que Violet logró sobrevivir no la detuvieron. Continuó trabajando en cruceros hasta 1950. Recorrió el mundo 2 veces en el lujoso transatlántico Burgenland. Afortunadamente, la serie de percances terminó y Violet nunca volvió a naufragar. En 1950 se mudó a Great Ashfield, en el condado de Suffolk. Había trabajado en el mar durante casi 42 años. Contenta con su carrera, se instaló en una gran casa de campo construida en el siglo XVI, pero un año después de su jubilación recibió una extraña llamada telefónica. Era tarde en la noche. Violet, que estaba dormida cuando el teléfono sonó, lo contestó. Había una voz de mujer del otro lado. La mujer no se presentó y preguntó enseguida: «Disculpe, ¿usted fue quien salvó a un bebé en el Titanic?» Violet le respondió: «Sí». «¿Era yo?», dijo la extraña mujer. Se rió y colgó. Violet le contó a su amiga sobre ese peculiar suceso. Supuso que unos niños le estaban gastando una broma, pero Violet nunca le había dicho a nadie lo del bebé antes de esa llamada. Según los registros antiguos, el único menor que estaba en el bote con Violet era un niño. Pero esos mismos registros también decían que el niño había sido salvado por otro pasajero. Aún se desconoce quién era el bebé que Violet rescató. Y así, por haber sobrevivido a 3 naufragios diferentes en 3 barcos distintos, fue apodada Señorita Inundible. Las probabilidades de que te caiga un rayo son de 530,000 a 1. Ya lo sabías, ¿verdad? Las posibilidades de que te toque la lotería al menos una vez en la vida son de 500,000 a 1. Pero las chances de ganar la lotería 2 veces son casi nulas. Esta increíble historia puede parecer ficción, ya que los hechos parecen irreales. Es poco probable que algún director quiera hacer una película sobre esto, porque el público no se lo creería. Si tú tampoco lo crees, puedes encontrar las pruebas en internet. Así que, aquí estamos en Australia en 1998. Te presento a Bill Morgan. Vive en las afueras en un parque de casas rodantes. Bill trabaja como camionero, así que se pone al volante de su vehículo y se va a trabajar. Durante el trayecto comienza a sentirse mal. Entonces detiene el coche y pierde el conocimiento. Alguien se da cuenta y llama a una ambulancia. Lo llevan al hospital. Los médicos determinan inmediatamente que Bill ha sufrido un ataque al corazón. Le administran el tratamiento necesario con medicamentos, pero su estado empeora debido a una reacción alérgica. Su corazón se detiene. Desde el punto de vista médico, si el corazón de un ser humano no late durante 7 minutos, significa que ha fallecido. El corazón de Bill lleva 14 minutos sin funcionar. Parece que no hay ninguna posibilidad de recuperación, pero los médicos siguen luchando por salvarlo. Y entonces ocurre un milagro. Bill vuelve a la vida. El corazón vuelve a latir, pero el cerebro del paciente no reacciona. Bill está en coma profundo. Han pasado unos días. Los médicos comprenden que Bill corre el riesgo de permanecer en estado vegetativo el resto de su vida. Aunque recupere la conciencia, su cerebro seguirá dañado. Han pasado 12 días. Los médicos le ofrecen a la familia de Bill desconectarlo de la máquina de soporte vital, pero ellos se niegan a hacerlo. En este difícil momento, la familia conoce a un especialista de otro hospital que les habla de algunos tratamientos experimentales que podrían ayudarlo. No tienen garantías de que Bill sobreviva, pero al menos pueden intentarlo. La familia acepta y traslada a Bill a otro hospital. Luego de ser tratado con una nueva medicación, Bill pasa otros 15 días en coma. Luego, un día, vuelve en sí y se recupera. Lo que le ha ocurrido es lo que se suele llamar un milagro médico, pero aún lo esperan verdaderas maravillas. Regresa a su parque de casas rodantes en las afueras de Melbourne y sigue viviendo allí con su novia, Linda. Han pasado 12 meses. Bill vuelve a trabajar como conductor.
Le ha pedido matrimonio a su novia y está preparando la boda. Sube al camión y se va a la ciudad por negocios. En el camino se detiene en una tienda y compra un billete de lotería. Raspa la capa protectora y se da cuenta de que acaba de ganar un Toyota Corolla, que cuesta unos $30,000 australianos. ¡Vaya! Bill no puede creer lo que ve en sus ojos. Teniendo en cuenta que tenía problemas de salud luego de haber sufrido un infarto y no podía trabajar mucho, el coche nuevo fue un gran regalo. Unos días después, un canal de televisión local se pone en contacto con él. Los productores quieren hacerle un reportaje. Estaban asombrados no porque a Bill le hubiera tocado un billete de lotería ganador, sino porque antes había salido de un coma. Así que los reporteros se acercan a él, le hacen una breve entrevista y luego se van con él a la ciudad en el coche nuevo. El director quiere que Bill compre un billete de lotería y que lo raspe en cámara para que después, durante el montaje de las tomas, el locutor cuente la historia de Bill. Compra un billete, se acerca a la mesa y borra la capa protectora con una moneda. Sus ojos se abren de par en par. Toma el billete y lo lee varias veces. «Acabo de ganar $250,000», dice sin creérselo. El camarógrafo cree que Bill está bromeando, pero se ve muy serio. «Esto no es una broma», dice. Muestra el boleto. Sí, es verdad. Bill ganó la lotería por segunda vez y lo hizo delante de las cámaras. Puedes encontrar fácilmente el video en internet y ver su reacción. Bill llama a su novia y le da la buena noticia. Con este dinero por fin se puede comprar una casa de verdad. La vida mejora. Bill tiene su casa, un coche y una mujer preciosa. Compra habitualmente billetes de lotería, pero no gana nada. Al menos, eso es lo que él dice. Sin embargo, la persona más afortunada del planeta es Frano Selak, de Croacia. Un día estaba viajando en tren. Algo salió mal y el tren descarriló. Varios vagones cayeron al río. Frano sobrevivió milagrosamente. Pudo nadar hasta la orilla y pedir ayuda. Un año después, Frano estaba en un vuelo cuando una puerta de salida de emergencia se desprendió del avión. Él salió volando con otros pasajeros y fue el único superviviente. Lo encontraron tirado en un pajar y lo llevaron al hospital, pero no tenía heridas graves y salió enseguida. Unos años más tarde, en 1966, el hombre tuvo un accidente en un viaje en autobús. El vehículo se salió de la carretera y cayó al río. Frano salió vivo e ileso. Sus aventuras no terminaron ahí. En 1970, estaba conduciendo su coche por la autopista cuando se incendió el depósito de gasolina. Pudo salir del vehículo a tiempo para ver cómo explotaba delante de sus ojos. Frano se dio cuenta de que algo mágico había estado ocurriendo con él. Vivió tranquilamente durante los 3 años siguientes. Durante todo ese tiempo, sintió que algo malo iba a suceder pronto. Y estaba en lo cierto. En 1973, un surtidor derramó gasolina sobre su coche y sobre su cuerpo en una gasolinera y provocó un incendio. Frano volvió a sobrevivir y casi no sufrió daños, pero le esperaban 2 incidentes más graves. El primero ocurrió en 1995. Esta vez no estaba conduciendo un coche ni estaba sentado dentro de un avión, solo estaba caminando. Cruzó la carretera y vio que un autobús avanzaba hacia él. Era demasiado tarde y el autobús lo atropelló. Afortunadamente, Frano sobrevivió. Ya no se sorprendía y solo quería que cesaran estos accidentes. El último ocurrió mientras conducía su coche por una carretera de montaña. De repente, un gran camión apareció en el carril contrario. Se dirigía hacia él a gran velocidad. Frano consiguió saltar del vehículo y seguir con vida. Su coche explotó y él sufrió pequeños arañazos y contusiones. Es difícil creer en tanta suerte. O tal vez fue mala suerte teniendo en cuenta que el hombre había estado en tantas catástrofes. En cualquier caso, mucha gente decidió verificar la autenticidad de estas historias. Resultó que nadie podía confirmar los accidentes de avión y de tren. No existen informes sobre ellos. Tal vez, Frano inventó todo esto o añadió algunos detalles fantásticos para hacer su historia más increíble. Nunca sabremos la verdad. Pero hay algo sobre él que se puede saber con seguridad. Después de todas estas pruebas, Frano tuvo mucha suerte. Ganó casi $500,000 en la lotería. Compró una casa de lujo, pero luego la vendió. Después de todos los desastres que había vivido, se dio cuenta de que el dinero no era lo más importante. Se casó 5 veces en su vida. Así que, luego de vender la casa, volvió a un hogar modesto para pasar el resto de su vida con su amada quinta esposa. Se gastó todo el dinero restante en una complicada operación de cadera y en obras de caridad. Imagina si Frano hubiera sido conductor de Uber. ¿Te habrías subido al coche con él?